meditando ya por varios domingos acerca de la importancia de dedicarle al Señor la vida. De verdad dedicarle al Señor la vida. Porque la vida cristiana no es una vida de domingo en la mañana, sino que la vida cristiana es 24/7. Los 7 días de la semana, todo el día somos cristianos. Y comenzamos hablando acerca de este Redentor, de este Dios Salvador y cómo nos vino a nosotros y en su misericordia se cumple entonces la palabra profética que dice: se quitará el botín al valiente, será vencido, ¿verdad? El tirano. Y evidentemente Jesucristo venció a ese valiente Satanás en la cruz del Calvario y despojó el botín que éramos nosotros. Nosotros éramos el botín de Satanás. Y el Señor nos rescató para que nosotros le sirviéramos a Él enteramente. Estamos agradecidos, ¿verdad?, por la obra del Señor, como Él nos rescató. Así es que decidimos entregarle la vida al Señor y a vivir para el Señor. Jesucristo de verdad que nos salvó y nos libertó. También meditamos en estos domingos acerca de la importancia, que hoy voy a refrescar eso, de darle al Señor lo mejor de la vida, de no darle al Señor las obras de la vida, sino que Él, por ser el Señor de la gloria y por habernos salvado, merece lo mejor. Y que si antes presentábamos, como dice el apóstol Pablo a los romanos, nuestros miembros para la injusticia, todo nuestro cuerpo para el pecado, así ahora nosotros con esa misma fuerza presentamos nuestros miembros para obedecer a la justicia. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de mantener una vida en sobriedad, de no estar nosotros viviendo de emociones, una forma emotiva, porque el que vive de emociones fácilmente es engañado. Debemos nosotros mantenernos en una sincera fidelidad a Cristo. Una sincera fidelidad, y pusimos hace unos días el ejemplo de José, que José se mantuvo fiel al Señor, no importando las circunstancias, no importando el lugar donde estuviera, sino que siempre se mantuvo fiel al Señor en los valles y en los picos de la vida. Y así nosotros también debemos serle fiel al Señor en todo momento de la vida. Y mantener nuestra vida sobria, en entrega sobria al Señor, conociendo las maquinaciones de Satanás, conociendo cómo opera el enemigo y manteniéndonos firmes al Señor. Quiero que pensemos en este momento y ahondemos acerca de la entrega total al Señor, una entrega de servicio al Señor Jesús, porque la iglesia en este lugar debe crecer en el servicio al Señor y no precisamente en buscar una oportunidad para pararse aquí detrás a predicar o a cantar o a interpretar un instrumento. Sí, hay momentos en los cuales el Señor lo permite y da las capacidades, pero no porque no esté aquí parado no significa que no puede servir al Señor. Al contrario, hay más para hacer allá, afuera, ¿verdad? Y aquí, las actividades y las tareas de mantener el templo y mantener nuestras reuniones, hay mucha actividad para hacer, pero se requiere de una entrega incondicional al Señor. La vida cristiana parte de una decisión, no es una imposición, sino es una decisión. ¿Sigo o no sigo a Jesucristo? Nunca será una imposición, ya que ¿qué clase de amor será uno a la fuerza? El amor no puede ser forzado. ¿Qué tal que uno lo obligaran a amar? Hablando de amor, mi esposa no está por ahí. Mañana estamos de aniversario, gracias a Dios. Contentísimos, enamoradísimos, más que el primer día. 13 años en victoria por la gracia del Señor y para adelante. Pero qué tal que yo hubiera ido al altar obligado, que mi esposa me hubiera tenido una pistola aquí en la sien,
Cuando el ministro diga que si me acepta, usted va a decir, ¿qué va a decir usted? Que sí. Ah, bueno, porque ya sabe. ¿Sería amor o no sería amor? Claro que no sería amor. El amor no es obligado, el amor no es forzado. A uno no lo pueden forzar a amar a alguien, sino que el amor tiene que nacer voluntario. No puede ser una imposición. El amor es voluntario y el amor es sincero. Y por supuesto Dios ha demostrado el más grande amor, la manifestación de amor más grande, porque el Señor nos amó, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero esto que haya dado su Hijo unigénito no significa que Él mandó a un segundo al mando, porque ¿qué clase de amor sería ese también? Que hubiera dicho Dios, yo amo tanto a la humanidad, que ¿por qué no va usted mi hijo y muere por ellos? Porque es que yo los amo tanto. Por eso es que la concepción trinitaria choca con la manifestación del amor. No fue un segundo, sino que fue Dios mismo. El Hijo de Dios es la manifestación en carne del Dios verdadero. Así es que la manifestación de amor de Dios fue que vio a la humanidad perdida en delitos y pecados, sin oportunidad de ser rescatada y sin nadie que los pudiera salvar. Y Él dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Así es que Él dijo, me voy a manifestar. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces el Señor se manifiesta en carne en la persona de su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Se entregó por nosotros y derramó en su manifestación en carne hasta la última gota de sangre y su vida por nosotros, sin reservas, sin condiciones y sin pedir nada a cambio, porque el amor no pide nada a cambio. El amor humano, bueno, si me aman, amo. Si me quieren, quiero. Si me demuestran cariño, demuestro cariño. Pero el amor de Dios no es así. El Señor simplemente, estando nosotros apartados del Señor, porque la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios entonces se manifestó, no habiendo ni uno solo bueno, para salvarnos. Así es que sin condiciones y sin pedir nada a cambio, Dios entonces se manifiesta. Y de esta manera entonces está el Señor atento a una respuesta de amor. No demanda una respuesta de amor, sino que está atento, en espera. Dios está mirando a ver si nosotros entendemos o no lo que significa que Dios nos ha llamado de tal manera y qué respuesta de amor nosotros le damos al Señor. Recuerda el momento cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro después de resucitado y le dice a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Porque el Señor está esperando una demostración de amor. Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y cuando le digo la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Se entristeció Pedro y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero lo que quería el Señor era enfatizarle que Dios está buscando una respuesta de amor, porque lo que hizo el Señor entregando su vida para salvarle a él, el Señor se merece que le demostremos el amor. Pero ¿qué estaba pasando cuando Jesucristo estaba entregando su vida y derramando su sangre? 3 veces Pedro negó al Señor. Tú eres uno de ellos. No, yo no conozco a ese Señor. Eso dijo Pedro. Yo te vi que estabas con él y subías mientras el Señor hacías. No conozco al hombre. Y cuando le dijeron la tercera vez, entonces empezó a maldecir
y a decir que no conocía al Señor. Y le negó 3 veces. Por eso el Señor le pide que le responda 3 veces: ¿me amas de verdad? Hay que responderle al amor del Señor, pero no a las malas, sino sinceramente, voluntariamente. Es que esta serie de meditaciones que hemos tenido nos llevan a la reflexión de la calidad de respuesta de amor que nosotros estamos mostrándole al Señor. ¿Qué tan proactivos estamos nosotros en querer agradar al Señor Jesús con nuestra forma de vivir? Porque la vida, como nosotros vivamos la vida, le estamos diciendo al Señor si de verdad Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, o si Él ocupa un segundo, tercero, cuarto, o de pronto ni está en la lista de prioridades. ¿Quién es Dios para nosotros? Sin Él estaríamos perdidos. Sin Él no existiríamos. Si Dios corta el hilo de la vida, hoy dejamos de ser. Si Dios no está presente en nuestros problemas, nuestra fuerza humana y nuestra sabiduría no son suficientes para nosotros salir victoriosos. Pero como Él está con nosotros, tenemos el éxito garantizado. Bendito el nombre del Señor. Así es que Dios anhela esa respuesta adecuada tuya, hermano. Hermana, Dios está anhelando una respuesta de este amor del Señor. Pero no cualquier respuesta, sino una que corresponda a ese amor de Dios por nosotros. Hablamos entonces de la necesidad de vivir para el Señor de una forma total, sin reserva, sinceros al Señor. Quiero que pensemos en este momento que la vida cristiana es una vida de sacrificios. Es una vida de entrega. Lea conmigo, por favor, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. David conocía al Señor, tenía una relación muy especial con Dios, y por eso Dios habla de él como una persona que tenía el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero en un momento, al final de su, digamos, ministerio como rey, ya hacia el final, después de haber pasado victorias, triunfos, haber visto la mano de Dios, segundo de Samuel 24, después de haber experimentado como Dios de verdad estaba con él, se le ocurre a David censar al pueblo. Pero cuando él censa al pueblo, no lo está haciendo con una intención de conocer la demografía de Israel para poder ayudar, bendecir, alcanzar a las personas, digamos, de estratos más bajos, para ayudar a las personas pobres, para saber cuántos extranjeros hay. No, sino que David está censando el pueblo para poder ver qué calidad de ejército él había edificado a lo largo de los años, el poderío militar que él había conseguido. Entonces, detrás de este censo había un pensamiento de soberbia y un pensamiento de autosuficiencia. Sí, he llegado a este punto y el reino jamás había sido tan extenso como ahora. Vamos a ver por qué fue, y por eso es que censa al pueblo. Y entonces descubre que hay una cantidad de personas que son hábiles para combatir, que pueden tomar lanzas, que pueden defender. Y en el versículo
Por ahí en el versículo 10 dice: después que David hubo censado al pueblo, entonces le pesó en el corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y ese pecado de David le costó mucho, porque la ira del Señor se enciende sobre los soberbios. Él atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué pasa? Mira de lejos. Así es que el Señor miró con ira este comportamiento de David, y el Señor entonces castiga, porque en este tiempo el Señor castigaba de inmediato el pecado, y lo castigaba como debe ser castigado. El pecado produce la muerte. Así es que el Señor desciende sobre este ejército. Seguramente muchos hombres también siguieron el pensamiento de David, porque por ahí se dice también en la palabra que tal el corazón del sacerdote, así también el pueblo. O sea, como piensa el líder, así también piensa el pueblo. Así es que me imagino que este ejército, al ver como David estaba pensando de su gloria y de lo que había alcanzado, seguramente también muchos se dejaron arrastrar tras ese pensamiento de soberbia, y muchos murieron, porque Dios desecha la soberbia. Pero después entonces viene palabra del Señor. Versículo 17: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad, el profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Para poder frenar la mano de Dios, entonces David debía subir, edificar un altar a Jehová. Y entonces, verso 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Tratemos de pensar y imaginar un momento. Entonces, no está subiendo cualquier personaje allá a la casa, sino que está subiendo el rey de toda esa región, seguido por una corte militar seguramente. Iban subiendo, así es que fue la demostración de la autoridad de David y de todo su séquito. Y entonces cuando llega a la viña, a la casa de Araúna, Araúna sale corriendo y le hace esa pregunta: ¿qué hace el rey? ¿Para qué viene? Verso 21: ¿para qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. La instrucción era: tienes que ir a tal lugar, edifica un altar y sacrifica a Jehová. Pero tenía que ser en la era de Araúna. O sea que David sabía que esa era debía ser propiedad de David para él poder edificar un altar ahí, poder ofrecer sacrificios a Jehová. Así es que le dice a Araúna: vengo a comprarte tu era, tu casa, tu viña. Vengo a comprarte lo que tienes para poder edificar un altar allí. Pero vea la respuesta de Araúna. Araúna dijo a David: tome y ofrezca, verso 22, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y se la puso facilito. Oh rey David, aquí están los bueyes. Pero Araúna pues no era una persona millonaria. Le estaba dando a Araúna de lo suyo para dárselo al rey, para que el rey le ofreciera a Jehová.
Entonces Araúna dice, aquí están los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Pero ¿qué significaba? ¿Qué representaba los bueyes y las yuntas de los bueyes para Araúna? Imagínense, no era un pedazo de pan, no era un corderito, no era seguramente, imagínense en ese tiempo, una cantidad de tractores para trabajar la tierra. O sea que después, ¿qué iba a hacer Araúna cuando no tuviera sus bueyes y no tuviera sus yuntas, sus yugos? ¿Qué iba a hacer Araúna para trabajar, para sostener su hogar, para sostener la familia? ¿Qué iba a hacer Araúna? Pero entonces Araúna sabía que esos animales le pertenecían a Dios porque Dios se los había dado. Así es que tómelos, oh rey. ¿Qué más necesita? Aquí está los bueyes y está la leña. Vaya, ofrezca el sacrificio a Jehová. Verso 23, todo esto, oh rey Araúna, todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, y aquí es donde debemos sacar la enseñanza, y es, no sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré holocaustos que no me cuesten nada. Por supuesto, David tenía toda autoridad para decirle a Araúna, esta tierra ahora es mía, porque era el rey, y el rey podía tomar lo que quisiera. Esa tierra ahora es mía, esos bueyes ahora son míos. Tenía toda la autoridad. Pero David sabía que no podía ofrecerle a Dios una ofrenda prestada. Imagínense, no podía dar un sacrificio a Dios prestado. Tenía que ser algo suyo, y tenía que costarle. No era una ovejita por ahí, tenía que ser algo suyo. Así es que David le compra la era a Araúna y le da, versículo 24, le dice que le compró la era, le compró los bueyes, le dio 50 ciclos de plata. Me imagino yo que era muchísima cantidad de dinero, pero David se la entrega porque tenía que sacrificar algo al Señor que de verdad le costara, que de verdad incomodara a David, que de verdad David se sintiera que está dando un sacrificio. Dar un sacrificio significa eso, tiene que costar, tiene que sufrirse, tiene que hacer un hueco en la vida, digámoslo así, tiene que hacer falta cuando se da un sacrificio. Ahora, pensando nosotros en nuestra vida cristiana, yo te quiero decir lo siguiente: si vivir el evangelio te resulta fácil, entonces no lo estás viviendo de la manera que Dios pide de ti, porque estarías dando un sacrificio que no te cuesta. Pero la vida cristiana tiene que costar, no la salvación, porque nadie puede pagar la salvación, pero la vida cristiana es la respuesta de la salvación. Es como yo veo ahora mi vida, ahora salvo, ahora sin el peso del pecado, ahora sin las cadenas del pecado. El Señor me ha dado libertad, ¿y ahora qué? Entonces vivir la vida así suavecito. No, hay que vivir la vida cristiana, que es un continuo sacrificio 24/7. Y creo que ahí parte mucho del desinterés de algunas personas en la vida cristiana, y es que creen que la vida cristiana es el momento de reunión, el momento de asamblea, el momento de culto colectivo. Esa es la vida cristiana. Y la gran mayoría de ustedes vienen solamente hoy, día domingo, un par de horas, y como dije el domingo pasado, eso sí, que el pastor no se pase de la 1 porque ya pierdo mi interés. Y eso es vida cristiana y ya. Y mañana entonces trabajo o estudio y tareas y aquí para allá.
y con todo lo que la vida ofrece, y se nos olvida que somos cristianos ya y vivimos la vida como cualquier otro simple sobre esta tierra. Pero nosotros somos diferentes, no podemos confundirnos, sino tenemos que mostrarnos en el mundo como si somos diferentes. Así es que si la vida cristiana te resulta fácil, tienes que prestarle atención. No estás sacrificando. Os ruego, pues, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿y qué más? Agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Es decir, vuestro culto inteligente. Es un sacrificio. Aquí no degollamos animales y mucho menos personas. O sea que, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es el culto? El culto es simplemente la entrega de la vida al Señor enteramente, 24/7. O sea que mañana a las 7 de la mañana estás de culto, y a las 7 de la noche estás de culto, y todo el día estuviste de culto, y el miércoles y el viernes, y el martes y el jueves y el sábado, todos los días estamos de culto. Y estamos de culto aquí, y estamos de culto en la playa, y estamos de culto en el camping y en el picnic, y estamos de culto en el trabajo. Y alguien dirá, pero ¿cómo están de culto? Bueno, es que el culto es la vida entregada al Señor enteramente. Y a esto le decimos altar. Cuando alguien se entrega a Jesucristo, pase al altar, sacrifique su vida, pase al altar. Pero resulta que el altar está en el corazón donde tú vayas. Así es que todos estos lugares que acabé de mencionar, ahí llevas tú tu altar. Pero el altar no se podía apagar. El altar tenía que estar prendido en todo tiempo, en todo momento. Así es que tu altar tiene que estar prendido en todo tiempo. Es decir, que vives de culto 24/7. ¿Te sorprende eso o ya lo sabías? Estás de culto 24/7. Por eso es que uno no puede portarse bien solamente cuando viene acá, sino que uno se porta como si estuviera de culto 24/7. Uno no viste para el culto solamente aquí. Uno viste porque está de culto 24/7. Gloria al Señor. Eso marca un parámetro de comportamiento que de verdad nos ubica a nosotros en la realidad de la vida cristiana. Es decir, no hay vacaciones. Y si de pronto alguien está mirando ahora y está de vacaciones por allá y no asiste a una congregación porque está de vacaciones, muy bien, pero está de culto en todo momento. La Biblia dice, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos. En todo tiempo. Así es que hay que sacrificar. ¿Has presentado tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Hay que sacrificar. Y el domingo pasado entonces hablamos acerca de ese rechazo que uno tiene que sufrir del mundo. El mundo nos tiene que rechazar. Si no nos rechaza el mundo, no estamos viviendo la vida cristiana que debiéramos vivir. Si el mundo nos recoge y nos abraza y nos trata y vamos tomados de gancho con el mundo todos los días de la semana, menos las 2 horas del domingo, y el resto de la vida estamos tomados de gancho con el mundo, y nos aplauden todo lo que decimos y nos aplauden todo lo que hacemos, entonces no estamos marcando una diferencia. Hermanos queridos, en esta hora el Señor nos quiere decir que tenemos que ser rechazados por el mundo. Tienes que caerle mal al mundo. Así es que, ¿qué podemos sacrificar nosotros para el Señor? Un sacrificio que no nos cueste nada. Vamos a darle al Señor sacrificio que no nos cueste nada. No, hay que darle al Señor lo que de verdad nos cuesta, lo que de verdad es valioso.
Entonces de pronto para ti es muy valioso la aceptación de la gente, pero no puedes comprometerte enteramente con Dios, porque si te comprometes enteramente con Dios vas a notar un rechazo de las personas que no creen en la palabra. Entonces te da miedo y más bien decides: no voy a entregarle esa parte de mi vida a Dios. Es decir, no estás de culto, no hay sacrificio. Y puedes venir a todos los servicios, puedes venir a todas nuestras reuniones, pero si tú no puedes recibir la negación del mundo, el rechazo del mundo, no estás de culto. ¿Qué más hay que sacrificar? Quizás hay que sacrificar esas cosas que comprometen nuestra vida ética. ¿Qué tal algún empleo que comprometa tu vida ética? El cristiano que siga a Jesucristo tiene que sacrificar esas cosas. Trabajando donde solamente para ir y ver la gente haciendo el pecado. ¿Qué tal un trabajo donde se sirve a la gente el pecado? Está mal. Está mal. Pueden pagarte millones de dólares, pero está mal. Porque si tu vida ética te dice que no debes hacer eso que están haciendo ellos y tú les sirves en bandeja de plata, estás mal. Si tu trabajo te exige mentir, estás mal. Si tu trabajo te exige engañar, estás mal. Entonces, ¿cómo va a ser uno para vivir la vida cristiana cuando el tiempo de trabajo, todo lo que haces está fundamentado sobre la mentira? Entonces no eres hijo de Jesucristo, sino hijo, como dijo Jesucristo, de vuestro padre el diablo, porque él desde el principio miente. Relaciones interpersonales. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hablamos el domingo pasado. Porque el que se une con el incrédulo, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por tanto, dice la Escritura: salid de medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que hay relaciones interpersonales que sencillamente no convienen, hermanos. No solamente hablando de el matrimonio o de noviazgo, sino relaciones que no convienen, amistades, relaciones profesionales que no convienen. Pero noten que todo esto encaja cuando uno tiene el entendimiento de que la vida de culto es una vida de cada segundo de la vida. Cada transacción que nosotros realizamos, cada encuentro con las personas que están por fuera, en nuestros negocios, en nuestros estudios, en toda nuestra vida, todo eso es vida de culto. Y si tú pones estas cosas por encima, entonces Dios sencillamente no está en el primer lugar. Así es que el Señor dice en Mateo capítulo 16, dice en el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por supuesto eso se lo está diciendo el Señor porque Él evidentemente
Ahora comprendemos por la palabra, esto fue lo que Él hizo. Él fue delante poniéndonos el ejemplo. Jesucristo se negó a sí mismo cuando le dijo al Padre: pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Se negó a sí mismo. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. O sea que el Señor nos dejó el ejemplo. Él, siendo el Rey de la Gloria y estando sentado en el trono de la majestad de las alturas, no le importó tener el lugar más alto, sino que Él vio la humanidad y por amor entonces se despojó a sí mismo y se hizo hombre y habitó en la tierra. En esa manifestación humana estuvo entre los hombres, pero no le bastó con eso, sino que se hizo también obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él cargó la cruz. Y por eso es que le dijo a los discípulos: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que el evangelio, la vida cristiana, es una vida de sacrificios. No estamos comprando la salvación. Por supuesto, quiero enfatizar en eso, porque la salvación no se puede comprar. Pero el que quiere seguir al Señor, el que quiere vivir la vida cristiana, tiene que pasar por un momento importante en su vida donde se niega enteramente su voluntad. Hermanos, nuestra voluntad, si choca con la de Dios, no vale. No sigas tu voluntad cuando choca con el plan de Dios, ya que el plan de Dios es mucho más alto que el nuestro. Él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Aleluya. Entonces el plan de Dios es más excelente y nuestro plan siempre vendrá por abajo. Pero el día en que tú entregas tu vida al Señor y entregas tu voluntad al Señor y le dices: Señor, yo quiero vivir para ti conforme tu palabra me enseña, yo quiero vivir conforme a tu pensamiento, entonces se alinean las dos voluntades, la tuya y la de Dios, y todo te va a salir bien. Requiere sacrificio. Y continúa diciendo el Señor: ¿qué es lo que quiere decir? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es una declaración de confianza y de fe. El que quiera salvar la vida, entonces tiene que perderla. Hermanos, tenemos que ser capaces de perder lo que nosotros consideramos ser lo más valioso de la vida. Y el que quiera salvar, entonces lo pierde. Y el que pierde la vida, Dios le da vida. Dios le da a uno sentido de vida, le da a uno la capacidad de vivir la vida que Él está ofreciendo para uno. Cuando uno rechaza la vida del mundo, lo que para uno significaba, pero entonces yo llego a la conclusión que el mundo nada ofrece, sino que todo es pasajero, que todo es vanidad, pero entrega la vida al Señor, entonces el Señor le da a uno la vida. Le da la fuerza, le da la salud, le da la capacidad de seguir adelante, le da a uno la distinción entre el mundo. Pero eso es para valientes, hermano. Esto no es para personas que sean tímidas o para personas que no quieran perder absolutamente nada. Es para personas que quieren arriesgar. Y el que arriesga gana, dice por ahí, ¿verdad? Popularmente, el que arriesga gana. Bueno, está la mayor ganancia en el Señor, pero todo el que quiera arriesgar perder la vida por el Señor, entregarle al Señor lo que uno considera ser más grande, uno se lo entrega al Señor y el Señor le devuelve a uno algo mayor. Si tú sacrificas para el Señor algo, el Señor siempre te dará algo mayor. Y entonces lleva al Señor la atención a sus discípulos de ese verso 26. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero perdiere su alma?
¿qué aprovecha? O sea, que pone el Señor en balanza ganar todo el mundo y en el otro lado el alma. ¿Y qué aprovecha? Puede que tenga mucho dinero, puede que tenga mucha reputación, puede que tenga mucha influencia, pero ¿de qué le sirve al hombre si gana todas las cosas del mundo, pero su alma está en juego? Es mejor no tener nada. Eso es perder la vida, es no tener nada por alcanzar la vida eterna. Cuando uno puede decir, prefiero no tener nada, pero ganar a Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros tengamos la capacidad, la seriedad, la sobriedad de decir, prefiero perderlo todo, pero ganar el alma. Pablo a los filipenses les decía que no sirve de nada lo que uno tenga en la vida, las posesiones, ni las posiciones. En el capítulo 3, él les da esas credenciales de su autoridad como ser humano. Pero en el versículo 7 dice que cuantas cosas eran para mi ganancia, Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así es que todo esto es una historia de amor. Cristo se entregó por nosotros y entregó absolutamente todo por amor. Ahora nosotros por amor tenemos que considerar todas las cosas como pérdida. Todo. Quiere a veces uno aferrarse tanto a las cosas que uno ha alcanzado. Pero si por aferrarse a las cosas que uno ha alcanzado, entonces uno no puede expresarle el amor al Señor, entonces no estamos viviendo la vida cristiana como debiera ser. Es sacrificio. Así es que continúa diciendo verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Aquí hay que perder, hermanos. El que pierde, gana. El que pierde la vida, gana. Si tú tienes que perder negocios, si tienes que perder herencias, si tienes que perder casa, carros, si tienes que perder una profesión, si tú tienes que perder hasta tu propia vida, vale la pena por ganar el alma. Así es que es un camino de pérdida, pero lo que se gana es mucho más excelente, porque dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, es una decisión de amor. El amor es una decisión. El amor no es un encaprichamiento. El amor no es hormonal, no es químico. Esas son reacciones naturales del cuerpo. Eso que enamorarse a primera vista, eso no es amor, eso es un capricho. Claro, entra por los ojos, produjo una sensación química, el corazón se le aceleró y empezaron a volarle mariposas en el estómago. Pero eso no es amor, eso es una expresión del cuerpo natural, química, una respuesta química, pero eso no es amor. El amor es una decisión. Cuando uno pesa y después de uno valorar y pesar, uno toma una decisión. Y así decidimos casarnos, hombres con nuestras esposas y esposas con sus esposos, basado en una decisión, en un cálculo que hicimos de la vida. Uno no puede casar, solteros no se casen solamente porque sienten o porque el estómago se les revuelve. No, es un cálculo, una decisión. Y lo mismo es para el Señor. El amor al Señor no puede estar fundamentado o basado
solamente porque el Señor en su espíritu nos hace danzar y hablar en lenguas y brincar, y sentimos entonces que se nos paran los vellos en el cuerpo de la presencia del Señor. No, uno no puede servir al Señor y seguir al Señor basado en las emociones. Uno tiene que servir al Señor basado en una entera decisión voluntaria que uno toma, pesando y valorando las decisiones que uno toma en la vida, y entendiendo que si uno no sirve al Señor, uno está perdido. Si uno no se decide por el Señor, en nuestros pecados moriremos. Así es que se requiere abnegación. La vida cristiana es abnegación. Y Pablo entonces dice: por amor del cual lo he perdido todo. Pero póngase usted a pensar, ¿qué ha perdido? ¿Qué has perdido? Sin duda algunos han perdido grandes cosas. Hay personas que han perdido su relación con sus padres por seguir el Evangelio. Y yo tuve y tengo personas cercanas que han sido botados de la casa por seguir el Evangelio. Pero hubo una decisión en el corazón y una valoración, y que prefiero a mis padres o prefiero a Jesucristo. Y tomaron la decisión correcta. Prefirieron a Jesucristo. Hay personas que sus esposos o esposas les han dado ultimátums también. Escoja el Evangelio o el matrimonio. Y la Biblia dice que mientras el esposo inconverso consienta con que la mujer sirva al Señor, dice, no lo abandone. Pero si ya hay un choque y ya no le permite servir al Señor, entonces hay que tomar decisiones. O el matrimonio o a Dios. Es bíblico. Porque Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar. Abnegación. No podemos darle a Dios, hermanos, lo que nos sobra de la vida. El tiempo que sobra para Dios. El dinero que sobra para Dios. Y la fuerza que sobra para Dios. La vida cristiana requiere esfuerzos. Donde nuestro tiempo tenemos que organizarlo de tal manera que podamos nosotros servir al Señor, honrar al Señor, y no con lo que sobra. Con el dinero también, no con cuánto me sobró de esta semana, voy a darlo de ofrenda, lo que me sobra. No, sino que el siervo de Jesucristo, la mujer sierva de Jesucristo, incorpora en su presupuesto lo que es de Dios para cumplir. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos, eso tiene que estar ahí, presente, dándole el lugar que Dios se merece. No es si hay, doy de lo que me sobra, y si no hay, Dios sabe, Dios es bueno, Dios es justo. Pero se ponen a mirar y hemos desperdiciado el dinero, hemos desperdiciado el tiempo, hemos desperdiciado las fuerzas que después le damos al Señor, es las obras. ¿Qué demostración de amor será esa? Imagínense. Si demandamos de nuestros cónyuges atención incondicional y que nos atiendan, que nos cuiden, pero claro, como Dios no demanda, como a Él no lo vemos,
como a Él no tenemos que marcarle tarjeta, entonces no nos exige el Señor, no nos espera con la escoba en la mano, entonces se nos olvida. Pero esta relación de amor con el Señor, hermanos, tenemos nosotros que ponerlo a Él en el primer lugar. Cuando se sacrifica para darle a Dios, se demuestra el amor y se demuestra lo valioso que es el Señor y el Evangelio y lo valioso que es vivir la vida cristiana. Pero se requiere, hermanos, de sacrificio y de entrega. Iglesia, hay que crecer en el servicio. En días pasados hablábamos de este lío en el cual nos ha metido la sociedad y que nos metimos nosotros porque nadie tiene tiempo y nadie tiene dinero. Y así estamos todos, como que encajamos precisamente en un pensamiento de la sociedad porque las prioridades están al revés. Pero cuando uno pone a Dios de primero, Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y el que le da a Dios, el Señor le bendice aquí en esta tierra, en el siglo venidero y también en la bóveda del cielo, ¿verdad? El que da aquí, eso es bíblico, el que da aquí en la tierra, Dios le da aquí en el próximo siglo y también en la bóveda del cielo. Tesoros, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. De manera que debemos llegar a esa conclusión de no darle al Señor cosas que no nos cuesten nada. Hay que saber pagar el precio. Insisto, no por ser salvos, no para llegar a ser salvos, sino el precio de la decisión de seguir al Salvador. El precio. Y para terminar, quiero que leamos la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículos 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que el cargar la cruz significa estar dispuesto, así sea por morir por el Evangelio. Si esta sociedad cambiara de tal manera que nuestra libre expresión fuese condenada con la muerte, es una, hipotéticamente hablando, porque acá yo puedo salir, puedo predicar en la calle, hablarlo y decirlo fuerte, y decir que Jesucristo es mi Dios y mi Señor, y no me van a hacer nada. De pronto algún vecino me gritará algo y dirá, ¡buh! También tiene libertad de hacerlo, pero nadie me puede tocar. Pero hipotéticamente, si eso cambiara y si ya no tuviéramos libertad, entonces ¿estaríamos dispuestos nosotros a morir por el Evangelio? Son preguntas que lo ponen a uno de verdad a pensar. Porque el que dice, sí, claro, de una, es porque no ha pensado en lo que representa de verdad. Bueno, hay hermanos que hoy en día en países sufren de esa manera la violencia. Nosotros no. Uno puede decirlo, sí, claro, yo me entrego y me muero por Jesucristo. Pero si lo lleva a uno a pensar
que se requiere sacrificio y es algo personal. Cada uno en su corazón tiene que llegar a pensar, bueno, la vida, el ser amado por las personas, el ser, el alcanzar, el tener logros, tener metas, el utilizar mi tiempo y mi dinero y mi fuerza como se me antoje. Bueno, pero ¿quién está dispuesto a morir? Si muriéramos con Él, si muriéramos con Él, si de verdad sacrificáramos nosotros cosas por el Señor, si de verdad nos esforzáramos nosotros por el Señor, cambios pequeños que produzcan transformaciones grandes, si de verdad nos esforzáramos por el Señor, el nivel de servicio de la iglesia a nivel general debe crecer. Hermanos, hay que crecer. Hay que disponer más tiempo. Hay que disponer nuestros recursos. Hay que disponer nuestros vehículos. Hay que disponer nuestras casas. Hay que disponer nuestro dinero. Hay que disponer nuestras capacidades, nuestros talentos. Hay que ponerlos al servicio del Señor. Lo que somos hay que ponerlos al servicio del Señor enteramente. Hay que elevar el nivel de servicio. Pero eso resulta es en la toma de la vida cristiana seriamente. Porque yo puedo ir detrás de ustedes y estarles diciendo hermanos, y que hay que aspirar, y que hay que barrer, y hay que trapear, y que hay que hacer esto, hay que hacer rides, y hay que diezmar más, hay que ofrendar más, y yo puedo pasarme el resto de mi ministerio en este lugar diciéndoles y llamándoles y por qué, y vea que no diezma, mire el libro y lleva atrasado todo, y yo puedo pasarme el resto del ministerio así, pero entonces no estarían haciendo ustedes una decisión madura y una decisión de seguir al Señor, sino solamente porque es que el pastor, qué cansón ese pastor, si es que parece que no tuviera nada más que hacer. Esa no debe ser la respuesta de la iglesia al servicio del Señor. Cada uno tiene que analizar su tiempo, su vida, y empezar, hermanos, a sacrificar. Hay que sacrificar. ¿Qué es lo que hay que sacrificar en tu vida, en tu hogar, que te está impidiendo una entrega de servicio al Señor con más fuerza? Hay que pensarlo. Llegar a conclusiones. Personas, actividades, trabajos, pereza. ¿Qué es lo que hay que cuadrar en nuestra planeación de la semana, de los días, para uno poder dedicarle al Señor servicio en las calles? Hermanos, los grupos pequeños de evangelismo están para estrechar la relación, la hermandad y crecer en la palabra. Aprovechen para asistir a los grupos de crecimiento. Pero si no pueden, es porque tienen todo el tiempo ocupado. Entonces hay que hacer sacrificios. Si no se puede evangelizar, y si no se puede servir acá, si no se puede ni venir a los servicios, a los cultos, cada hogar funciona distinto y hay que tomar decisiones. Y hay que empezar a sacrificar. Porque no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Pónganse en sus pies, por favor. Que no me cueste nada. Venir hoy al culto debió haberte costado. No para alcanzar salvación somos salvos, gracias a Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero mi vida cristiana, mi vida de servicio al Señor, tengo que sacrificar. Debió haberte costado hoy. Debiste haber sacrificado hoy. Tu expresión de canción, de alabanza, tuvo que haber sido un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Te
Te debiste haber cansado, debiste haber ampollado las manos. Pues no aplaudo porque me apoyo y me siento porque me canso. Bueno, ¿y quién no se cansa? ¿Quién no le duelen las manos? ¿A quién? Pero hay que darle al Señor un sacrificio que de verdad cueste, hermanos. Que de verdad cueste. Es que si dedico tiempo más para el Señor, entonces ya no voy a tener tiempo para salir con mis amigos. Bueno, hay que sacrificar cosas. Si doy más de ofrenda, entonces no puedo ir a Starbucks ya nomás, sino me toca ir a Dunkin' Donuts. Bueno, hay que sacrificar cosas. Uno tiene que hacer sacrificios para el servicio del Señor, hermanos. Y esto es muy importante para el desarrollo de la vida cristiana. No hay plata y no hay tiempo. ¿Cuándo vamos a servir al Señor? Si es que esta sociedad nunca va a tener plata ni tiempo. Así es que, hermanos, depende de ti. Depende de ti. De una ubicación y de entender el amor de Dios por ti y cómo le expresas tu amor al Señor. Es tu relación de amor con Dios. Eres tú y Dios.